Ya, vamos a continuar. Nos quedaría entonces el movimiento armónico simple y después pasar a óptica. ¿Ya? Movimiento armónico simple. En el fondo, como yo les decía, el movimiento armónico simple se basa básicamente en que todo movimiento en este caso es un movimiento oscilatorio. ¿Ya? Y cuando nosotros tenemos un oscilador armónico, sea puede ser un péndulo, o un resorte o cualquier otro elemento mecánico que pueda oscilar, ¿cierto? Lo que vamos a tener es un movimiento que se repite, ¿m? Y sigue la misma trayectoria de ida y regreso, ¿cierto? Es un movimiento que se repite y sigue igual trayectoria de ida y regreso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos un péndulo simple, ¿ya? ¿Ya? Entonces, un péndulo, bueno, vamos a suponer que desde aquí lo soltamos, ¿sí? Para que empiece a moverse, a oscilar, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esta es la posición A, posición B, posición C, ¿ya? Si tenemos un péndulo, lo soltamos desde la posición A, el movimiento, la fuerza, la energía, qué sé yo, hay, bueno, hay otras variables que tenemos que tomar en cuenta, pero va a tener una trayectoria que va a ir de ida y regreso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si va de A hasta C y luego de C hasta A, o sea, si el péndulo lo soltamos aquí, va de A hasta C y luego de C hasta A, se dice entonces que, bueno, voy a seguir aquí, se dice que hay una oscilación completa, digamos, ¿sí? Esa es una oscilación completa, ¿vale? O sea, ida y regreso. A eso nosotros lo vamos a llamar un ciclo. Eso es un ciclo, ¿vale? No es solamente la ida, sino que el ida y regreso es un ciclo. Y claro que sí, o sea, si nosotros, por ejemplo, como lo hacían antiguamente, tomaban un péndulo de estos semicónicos y lo llenaban con carbón, algo adentro, arena, y aquí le dejaban una abertura, ya para que cayera, digamos, esa arena, ese carbón, y abajo se colocaba un papel que se movía en una dirección, se iba tirando. Entonces el péndulo al empezar a oscilar, ¿cierto? Al empezar a oscilar, iba soltando lo que tenía dentro, el carbono, que sea, y a medida que la hoja se movía, se dibujaba entonces esta forma. Por eso que en los osciladores, todo movimiento oscilatorio se representa de esta manera, en forma de ondas. Y las ondas, matemáticamente, como mejor las podemos representar, es con la función seno y la función coseno, ¿cierto? Por eso que en general cuando uno quiere modelar
un movimiento oscilatorio, lo hace utilizando la función seno, la función coseno, y lo llevamos a algo que se llama la función de onda, ¿ya? Del movimiento armónico simple. Esa es la que vamos a ver, ¿ya? Este, bueno, ahora, si este mismo péndulo va solamente de A hasta C, tenemos en el fondo media oscilación, ¿ya? Medio ciclo, ¿cierto? Si va de A hasta B, que es lo que tenemos, un cuarto de oscilación o un cuarto de ciclo, ¿ya? Entonces, eh, todas estas representaciones, ¿sí? Aquí ya tenemos una oscilación completa, ¿sí? Media oscilación, un cuarto de oscilación. Y todo eso se hace en función del tiempo, ¿ya? El movimiento armónico simple es una expresión eh, en función del tiempo, ¿ya? El movimiento armónico simple es un movimiento periódico. Que significa que se repite, ¿cierto? Regularmente. Y para efectos de estudio del movimiento armónico simple y la ecuación de onda, nosotros vamos a decir que en principio no existe roce, ¿vale? Bien. Eh, entonces dijimos que se repite, sí, se repite regularmente, pero se repite regularmente, pero ¿cómo lo decimos? En en igual intervalo de tiempo. Eso. Por ejemplo, las clases de física son todos los viernes. Y todos los viernes va a haber una clase. Entonces tenemos un periodo de una semana entre clase y clase. Y eso es periódico y es regular, ¿cierto? Y como el movimiento siempre es oscilatorio, entonces ya tenemos dos características, que es oscilatorio y es periódico, ¿vale? Entonces, por lo tanto, el movimiento armónico simple es un movimiento rectilíneo, ¿ya? Se asume rectilíneo para efectos de cálculo, ¿ya? Sobre todo en las perturbaciones que tienen que ver con los osciladores armónicos, ¿ya? Y es un movimiento realizado por un móvil, ¿ya? Que puede ser un péndulo, no sé, lo que queramos analizar, ¿sí? Que es oscilatorio y periódico, ¿ya? Eh, donde la aceleración de este movimiento siempre señala hacia la posición de equilibrio. La aceleración señala a la posición de equilibrio, ¿ya? Siempre señala a la posición de equilibrio. Y su magnitud, ¿ya? De este movimiento es directamente proporcional a la distancia del móvil a la posición de equilibrio. O sea, que existe una posición de equilibrio, pero puede que no siempre esté en esa posición de equilibrio debido a la energía que nosotros podamos aplicarle, que puede comprimir o descomprimir el movimiento de este oscilador, ¿no? Eh, Esto bueno, se puede mover en línea recta y generalmente las ecuaciones de movimiento armónico simple vamos a analizar en el eje X, pero también se pueden analizar en el eje Y, ¿ya? Pero siempre estos movimientos son movimientos que son oscilatorios, ¿ya? Pero para efectos de cálculo, eso es más simple el cálculo,
usamos entonces lo que se llama la fórmula de la ecuación de onda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué digo yo cuando digo punto de equilibrio? Por ejemplo, si aquí tenemos una superficie y acá un resorte con una masa, ¿ya? Si nosotros, bueno, nosotros decimos que hay tres posiciones aquí, ¿ya? Vamos a decir que hay tres posiciones. Esta vamos a decir que es la posición de equilibrio. Equilibrio quiere decir que este resorte, en principio, con esta masa, se encuentran en esta posición, en la posición de equilibrio, ¿ya? Entonces, si yo lo comprimo, pasa a esta posición de compresión, ¿sí? Y si yo lo estiro, ¿cierto? Hay una posición de, digamos, de descompresión o estiramiento, ¿sí? Vamos a decirle. O sea que, ¿a qué me refiero? Que se pueden dar distintos casos. Está el caso en que está en la posición de equilibrio. Está el caso en que está comprimido. Y está el caso en que está en el máximo estiramiento, ¿ya? Entonces, hay distintos casos. Si ustedes se fijan, en cada caso hay una diferencia de distancia, ¿ya? A esa diferencia se le llama amplitud, ¿vale? Y todas se miden desde la posición de equilibrio, ¿ya? Si yo tomo el resorte, está en la posición de equilibrio, y lo estiro hasta la posición de máximo estiramiento, que viene desde acá, ¿cierto? Entonces, yo tengo que mantener una fuerza ahí para que se mantenga en esa posición. Porque si no, ¿qué es lo que va a hacer? El resorte quiere recuperar su forma original, ¿cierto? Y va a volver a su posición de compresión, ¿sí? Debido a algo que se llama la fuerza recuperativa de estos osciladores, ¿ah? Que es una fuerza que siempre está presente en el movimiento armónico simple. Entonces, va a tratar de volver a su posición original, pero en realidad se va a comprimir primero, ¿no? O sea, si lo estiro totalmente y lo suelto, el cuerpo no va a volver a su posición de equilibrio inmediatamente, sino que se va a comprimir, luego va a querer volver a su posición de equilibrio, pero se va a pasar otro poquito, luego va a devolverse, así, 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 se va a mover hacia adelante y hacia atrás, comprimiéndose y descomprimiéndose. Y si no hay roce, puede permanecer así infinitamente. Pero si hay roce, en algún momento va a volver a su posición de equilibrio, ¿sí? Eh, bien. Eso se va a mantener, como yo decía, suponiendo que no hay roce, ¿ya? Entonces, volviendo a la idea de la posición de compresión, posición de equilibrio y la posición de máximo estiramiento del mismo cuerpo, ¿sí? Eh, entonces podemos hacer algunas apreciaciones. Si nosotros, por ejemplo, trazamos una recta, podríamos decir que esta es la posición de equilibrio, ¿sí? Entonces ahí podríamos decir que está el punto cero, ¿ya? Desde ahí lo puedo estirar o lo puedo comprimir, ¿ya? Recuerden que esto es un muelle con un resorte, ¿cierto? Entonces de ahí lo puedo estirar o lo puedo comprimir, ¿ya? Entonces eso a la posición de equilibrio generalmente se le llama posición o punto cero. ¿Mm? Y en esa posición o punto cero, la distancia recorrida es cero, ¿sí? La distancia recorrida es cero. La velocidad, bueno, la aceleración y la velocidad también se pueden calcular, ¿ya? Eh, aquí en esta posición de máxima compresión,
también hay una distancia recorrida y la posición de máximo estiramiento también hay una distancia recorrida, ¿vale? Pero pasa que dijimos que como entre estos dos hay una diferencia de amplitud, ¿sí? Entonces el máximo estiramiento sería una amplitud positiva, máximo estiramiento, ¿sí? Y la máxima compresión sería una amplitud negativa, ¿ya? Eh, bueno, también se dice que cuando está la máxima, cuando nosotros hacemos este ejercicio de tomar la posición de equilibrio, estirar este resorte a la máxima compresión y soltarlo sin roce, ¿ya? Eh, Podemos también decir, por ejemplo, que aquí la velocidad es máxima en la posición de equilibrio. Cuando pasa por la posición de equilibrio, la velocidad máxima, pero cuando llega a la máxima compresión, la velocidad es cero, se comprime y se detiene. Cuando llega al máximo estiramiento, ya no se puede estirar más, su velocidad se detiene, es cero, y vuelve entonces hacia atrás. Y entonces la velocidad máxima está dada en la posición de equilibrio, ¿ya? Y también se puede decir que la aceleración en estos tres puntos va a ser distinta, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la aceleración en los puntos donde hay un estiramiento de amplitud negativo o positivo, ¿sí? Va a estar dado por la rapidez angular al cuadrado multiplicado por, en este caso, eh, la aceleración, ¿sí? Perdón, la amplitud, ¿sí? Mientras que por acá también va a estar dado por la rapidez angular por la amplitud, ¿ya? Eh, bueno, que podamos calcular en ese momento, medirla, ¿ya? Fíjese que hay un tema. Si ustedes se fijan, la fórmula es igual en la aceleración. La vena se ve allá abajo, ¿no? Se ve, sí. Ahí. Esta fórmula de aceleración y esta fórmula de aceleración son iguales, ¿ya? Pero esta de acá es negativa, a diferencia de esta. ¿Por qué es negativa? Porque anteriormente dije que la aceleración siempre señala hacia la posición de equilibrio, ¿ya? Entonces, si está en la máxima compresión, la aceleración señala hacia la posición de equilibrio, que está acá. Entonces señala hacia la derecha, positivo, para nosotros. Si está en un máximo estiramiento, la aceleración va a señalar hacia la posición de equilibrio, que está acá, ¿cierto? Esta es la posición de equilibrio. Y eso es izquierda, así que es negativo para nosotros. Por eso que es negativa ahí, ¿vale? Um, bueno, y acá la aceleración en el punto de equilibrio es cero, ¿ya? Y tiene velocidad máxima, su aceleración es cero, porque pasa justo por el punto de equilibrio, ¿no? No señala ni hacia derecha ni izquierda, así que, bueno, ese pequeño análisis, bien rapidito que hicimos ahí, ya, nos lleva entonces a la fórmula de la ecuación de onda, ¿ya? Donde vamos a decir que X es la posición, ¿cierto? A es la amplitud de ya sea el estiramiento máximo o la compresión máxima, ¿sí? Eh, Ambas en metros, posición y amplitud en metros. Eh, W va a ser la frecuencia cíclica, vamos a llamarle frecuencia cíclica, ¿ya? Que se va a medir en radianes por segundo, que en el fondo es la velocidad angular, pero
como esto no se trata de un movimiento circunferencial, así que vamos a decirle frecuencia cíclica, que es distinta a la frecuencia, F, ¿ya? Y vamos a decir que teta es la fase inicial, el ángulo de la fase inicial que se mide en radianes, ¿vale? Entonces, lo borro, no lo borro. A ver, todo eso nos lleva a una expresión, ¿ya? Bueno, como aquí tenemos posición, velocidad y aceleración, eh, la expresión de la posición de una partícula que oscila de manera periódica, con aceleración y velocidad y todo lo que queramos, va a ser la amplitud por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más el ángulo de la fase inicial, ¿vale? Esa es la expresión general. Esa es para la posición. Posición. ¿Ah? Ya, voy a borrarlo nomás. Esa es para la posición, ¿ya? Bueno, también hay para la velocidad y también hay para la aceleración, ¿sí? Eh, eh, sí, 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 sí. Sí, está bien, sí. Aquí lo que pasa es que hay otros de repente que se usan, pero lo que pasa es que aquí le voy a poner más, pero este más a veces menos. Eso va a depender, por ejemplo, si vamos hacia la derecha o hacia la izquierda, y como ya explicamos, o sea, ya lo expliqué de que el oscilador armónico va a tener un punto, una posición de equilibrio, y eso va a depender hacia dónde apunte la aceleración, ¿ya? Así que no nos vamos a complicar, lo vamos a poner acá positivo y ahí vamos a ir viendo si es que en algún momento hay que cambiar el signo, ¿vale? De todas formas, por ejemplo, si la, esta función de la ecuación de onda, la función de onda, ¿sí? Vamos a poner la función de onda, es una función, puede ser una función que eh, depende de la posición y del tiempo, ¿sí? Como la escribimos ahí, a seno de la frecuencia cíclica por el tiempo por más el desfase. Eh, entonces, bueno, eso corresponde a posición. Si yo quiero calcular la velocidad, que también va a depender de la posición y el tiempo, ¿ya? Tendría que derivar la primera, ¿ya? Esta que está aquí, ¿ya? Entonces sería la derivada de seno, porque aquí esta es una constante, esto es una derivada de un producto, que es el producto de A por el seno de todo esto, tendría que derivar A, que es cero, por el seno de esto. Entonces, mejor voy a mantener esto A como una constante, ¿cierto? Y hago la derivada de esto nomás, porque la derivada de seno de algo es el coseno de algo, ¿cierto? Por la derivada de lo que está dentro. ¿Mm? Y como esto depende del tiempo, sería la derivada de t, del tiempo. Ya, porque la derivada del ángulo es 0 y la derivada de t es 1. Y entonces me quedaría 1 por la frecuencia cíclica, que es la frecuencia cíclica, ¿cierto? Así que la velocidad va a ser a frecuencia cíclica coseno de frecuencia cíclica por t
este, más el ángulo, la fase inicial, ¿cierto? Eso. Esa va a ser, y si quiero la aceleración, que también, digamos, respecto a la posición y el tiempo, tendría que derivar la velocidad. ¿Ah? Ya, pues entonces tendría que derivar la velocidad. Y esto me va a quedar lo mismo. A y frecuencias cíclicas los mantengo como constantes y derivo lo del coseno. O sea, puedo hacer la derivada de un producto, pero me va a demorar y me va a dar lo mismo. Así que lo mantengo y hago la derivada del coseno. La derivada del coseno de algo, la derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? Así que sería menos seno de ese algo. WT más teta. ¿Sí? Por la derivada de lo que está dentro, que sería lo mismo. La derivada de la fase es cero, la derivada de, como depende del tiempo, sería la derivada de t es 1, así que me queda por frecuencia cíclica. Así que la aceleración va a ser el menos, lo paso para adelante, la amplitud, frecuencia cíclica por frecuencia cíclica, es frecuencia cíclica al cuadrado, y seno de WT más la fase. Pero, si ustedes se fijan, esto de aquí, más, me equivoqué, perdón, ahí, al cuadrado, ¿cierto? Seno, ahí. Eso de ahí, con esta amplitud, ¿cierto? Sin el menos ni nada de eso, es lo mismo que esto de aquí, ¿sí? La posición, la ecuación de posición de onda, se vuelve a repetir aquí, pues, A seno WT más la fase. ¿Ah? Entonces, como es I, entonces esto podría quedar escrito como menos frecuencia cíclica al cuadrado por I. Esa sería la aceleración. ¿Mm? Entonces ahí tenemos las tres fórmulas: posición, velocidad, aceleración. ¿Fijan? Eso es un poquito para no perdernos después de dónde sale la fórmula. ¿Va? Ahora, si la frecuencia cíclica la queremos llamar X, entonces aquí le colocamos X. Si da lo mismo, ¿cierto? Yo le había puesto I por función de onda, pero algunos textos ustedes lo pueden encontrar como X por posición, porque es la función de posición, función de velocidad y función de aceleración. Así que cualquiera da lo mismo. ¿Mm? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es? Ya, por ejemplo, vamos a decir que la ecuación de movimiento de un oscilador armónico, la ecuación de movimiento de un oscilador armónico va a estar dado por, ya vamos a usar X, ya, así como ahí. No voy a escribir X en función de X y T, sino que voy a escribir X nomás y la función inmediatamente. Entonces, vamos a decir que la ecuación de movimiento de un oscilador armónico, eh, ecuación de movimiento de un oscilador armónico, va a ser 0,4 seno de pi más pi cuartos metros. Entonces, vamos a determinar la amplitud. Vamos a determinar la frecuencia cíclica
la fase inicial, el periodo, la frecuencia de oscilación y la posición. Vamos a decir todo eso en t igual 0,5 segundos o medio segundo. Ya. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos que sabemos que la expresión de posición, ¿sí?, va a estar dada por la amplitud A seno de frecuencia cíclica por el tiempo más eh, la fase, ¿cierto? Entonces aquí fácilmente se pueden ir sacando los términos. Si quiero la amplitud, ya, y mi expresión es esta, aquí me faltó una T. Ahí. Ahí sí. Si mi expresión es esta, entonces rápidamente puedo ir sacando lo que me están pidiendo. La amplitud. Bueno, vamos a escribirla como es nomás. La amplitud va a ser 0,4, según la... Voy a irlo sacando inmediatamente por la posición de cada uno. ¿Mm? Después, la frecuencia cíclica. Ahí está. Pi. Pi radianes, ¿cierto? La amplitud de 0,4 metros. Se me están yendo las unidades, ¿cierto? ¿Qué más puedo sacar? La fase inicial. La fase inicial, pi cuartos. Pi cuartos radianes, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tengo la amplitud, la frecuencia cíclica, la fase inicial. Me piden el periodo, ¿ya? El periodo es 1 partido por la frecuencia, pero no tengo la frecuencia de oscilación. ¿Mm? Así que vamos a usar el periodo como 2pi partido por la frecuencia cíclica. Ese sí me sirve, ¿ya? Así que el periodo sería 2pi partido por la frecuencia, que es pi. Y eso me da 2 segundos. ¿Sí? Y teniendo el periodo puedo calcular la frecuencia de oscilación. La frecuencia es el inverso del periodo, o sea, un medio, ¿cierto? O sea, 0,5 Hz. 0,5 Hz. Entonces, si se fijan, ya tenemos la amplitud, la frecuencia cíclica, la fase inicial, el periodo, la frecuencia de oscilación, y nos faltaría solo la posición. Nos faltaría solo la posición. Bueno, y la posición aquí no es difícil porque borramos esto y volvemos a la ecuación de onda y la posición sería 0,4, ¿cierto? Seno de pi por t. Acuérdense que este t pasaba en medio segundo, según el problema al principio, así que por 0,5 segundos más pi cuartos. ¿Vale?
Así que aquí pueden usar la calculadora en modo radianes si quieren, o pueden transformar los pi a 180 y calcularlo como ángulo. ¿Ya? Cualquiera de los dos les sirve. ¿Sí? Mm, 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 mm. Ay, son pi medio más pi cuarto, ¿cierto? Son 3 pi cuartos y 3 por el seno de eso, 0,28. La posición son 0,28 metros como dio positivo a la derecha. 0,28 metros. 0,28 metros. ¿Ya? De un oscilador. ¿Sí? Bueno, esa es una forma que tenemos de calcular, o sea, para usar esta ecuación. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si ahora vamos a hacer otro ejemplo donde la idea es escribir la ecuación de un movimiento armónico simple. ¿Ya? Vamos a decir que tiene amplitud 2 metros. ¿Ya? Vamos a decir que en un minuto realiza 90 oscilaciones. Y que la fase inicial es de 60 grados. Entonces escriba la ecuación del movimiento armónico simple. ¿Ya? Bueno, la ecuación del movimiento armónico simple va a ser la amplitud por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. ¿Sí? ¿La pueden hacer, por favor? ¿Alguien que la haga? ¿O la hago yo nomás? Uf, llegó un mensaje, pero... Ah, ya, pues, ni un problema. La hago yo. ¿No? Uy, que el mouse... ¿Dónde está? Ahí está. Ya, ahí. Ya, entonces. Bueno, fíjense en la ecuación. Esta es la ecuación que hay que hacer, pero hay que hacerla con los datos que tenemos del problema. Así que, mmm, veamos, si comienzo a hacerla, sería A, amplitud. ¿Está la amplitud? 2. Ah, sí, está la amplitud, la colocamos. Después viene seno de la frecuencia cíclica, ¿la tengo? No está la frecuencia cíclica. El tiempo, t, como es la variable independiente, entonces no importa si es que está t o no está t, lo dejo como t. Y la fase inicial sí está a 60 grados. ¿Ya? Así que voy a tener que transformar algunas cositas para poder escribir la ecuación final. Primero, me dicen que en un minuto realiza 90 oscilaciones, así que esto debe tener una frecuencia. La frecuencia es número de oscilaciones
o de ciclos en un segundo, ¿cierto? Ciclos por segundo. O número de oscilaciones, vamos a ponerlo ahí, por intervalo de tiempo. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es tratar de llevar la frecuencia a segundo. Entonces, dicen que hay 90 oscilaciones y eso ocurre en un minuto. En minuto no me sirve, yo lo necesito en segundos. Así que voy a escribirlo en 60 segundos porque es lo mismo que un minuto. Y eso me va a quedar 90 partido en 6. Perdón, 9 partido en 6, que son 3 medios, ¿cierto? Y eso es igual a 1,5. Ahí tengo la frecuencia, no la frecuencia cíclica, sino que la frecuencia de oscilación. Y esa frecuencia es 1,5 Hz. O sea, 1,5 ciclos en un segundo. Perfecto, tengo la frecuencia. Vamos a ver si es que me sirve para algo. Cuando uno calcula la frecuencia cíclica o también la velocidad angular, si ustedes se acuerdan, esa se podía calcular como 2pi por la frecuencia, ¿sí? Así que, si ustedes se fijan, teníamos la amplitud, seno, ya, amplitud era 2, después venía seno, después venía la frecuencia cíclica, no la tenía, así que, pero aquí la puedo calcular porque es 2 veces pi por la frecuencia, y ya tengo la frecuencia, así que sería 2pi por 1,5, voy a escribirlo como 3 medios, y eso me da 3pi radian, ¿cierto? Por segundo. Así que puedo colocar aquí 3pi radian por segundo. Después que viene t, coloco t, ¿cierto? Porque esa es la variable independiente. Más la fase es de 60 grados, pero como está en radianes, tengo que llevar las radianes. ¿Vale? Así que si pi es 180, entonces ¿cuántos radianes van a ser 60 grados, ¿cierto? Puedo hacer una regla de 3 si quiero. Y eso me da 60 son pi tercios, ¿cierto? Así que aquí colocamos, en vez de 60, pi tercio. Y ahí tenemos lista la ecuación de onda del movimiento armónico simple para esos datos. ¿Se fijan? No es difícil. No es complicado. ¿Se entendió, no? Sí, profe, sí se entendió. Ya, perfecto. Entonces, como se entendió, vamos a hacer uno más difícil. Vamos a decir que un cuerpo oscila armónicamente. Ya, eso es para decir que no hay roce ni nada. Armónicamente. Con una frecuencia de 5 Hz. ¿Sí? Al llegar a un extremo, su aceleración va a ser 10 pi cuadrado metro segundo cuadrado. Al llegar a un extremo, su aceleración va a ser 10 pi cuadrado metro segundo cuadrado. Entonces, vamos a preguntar por cuál es la amplitud de las oscilaciones. ¿Cuál es la amplitud de las oscilaciones? ¿Ya? O sea, ¿qué significa esto? Que tenemos aquí, por ejemplo, esto. Tenemos ahí, aquí, bueno, perdón por los dibujos, pero, y ahí. Y entonces aquí está el punto de equilibrio, aquí está la máxima compresión y aquí está el máximo estiramiento. ¿Ya? Entonces, compresión
estiramiento. Y aquí está la posición de equilibrio. ¿Sí? Ya. Entonces, de la posición de equilibrio, acuérdense que siempre hay una amplitud. Respecto si una amplitud puede ser positiva o si de compresión es negativa, ¿cierto? Ya, y lo que hay que calcular es la amplitud. La amplitud. Y bien, pues, ¿qué es lo primero que nos dan? La frecuencia. La frecuencia es de 5 Hz. Así que puedo calcular el periodo. El periodo es el inverso de la frecuencia. 1 partido por 5, un quinto de segundo, ¿cierto? O, no sé, si usted quiere... ahí, un quinto, que es lo mismo que 0,2 segundos. ¿Ya? Como quiera. Porque acuérdense que la amplitud, perdón, el periodo es el inverso de la frecuencia. Y ahí tenemos dos datos al tiro. Bueno, de todo esto lo que tenemos que hacer es tratar de buscar la ecuación de onda de esto. O por lo menos buscar los elementos que la componen, porque nos dan la aceleración. Y eso es importante. Así que, a ver. Podríamos decir que el periodo es inverso de la frecuencia, pero el periodo a su vez es el doble, es 2 veces pi partido por la frecuencia de cíclica, ¿cierto? Así que podría calcular la frecuencia cíclica. Claro, porque ya tengo t, que es 0,2. Y eso es igual a 2pi partido por la frecuencia cíclica. Así que la frecuencia cíclica puede ser 2pi partido en 0,2. Si no me equivoco. ¿Sí? O si usted quiere 2pi partido en un quinto. Y da lo mismo, ¿cierto? Serían 2pi partido por 1 por división, si se invierte el de abajo, ¿cierto? El del denominador, y esto nos queda 10pi radianes por segundo. Entonces fíjese que ya tenemos la frecuencia, tenemos el periodo, tenemos la frecuencia cíclica, ¿sí? La frecuencia cíclica. Y a ver, para calcular la amplitud tendríamos que ponerlo en el caso de que el cuerpo está en la posición de equilibrio. Ahí. Porque de ahí se calcula la amplitud, ¿cierto? O hacia el estiramiento o hacia la compresión. Porque además dice al llegar a un extremo. Pero no sé qué extremo será, pues no sé si el extremo de cuando se estira o el extremo de cuando se comprime. Así que a ver, si nos ponemos en la posición de equilibrio, aquí, posición de equilibrio, y nosotros trazamos una recta imaginaria, aquí estaría el cero, ¿cierto? Ya. Entonces, si lo muevo a este extremo de máxima estiramiento, la amplitud es positiva, ¿cierto? Y si lo movía a la máxima compresión, entonces la amplitud era negativa, ¿cierto? Ya. Eso. Entonces, bueno, aquí la posición es cero, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ahí la posición es cero? Y aquí la posición es la amplitud negativa, o aquí la posición es la amplitud positiva. Ya. Entonces, nos da la aceleración. ¿Cuánto era la aceleración? Era 10 pi cuadrado
10 pi cuadrado metro partido por segundo cuadrado. Esa era la aceleración. Y la ecuación de aceleración ya la habíamos calculado, ¿cierto? La derivamos anteriormente. La aceleración era menos la frecuencia cíclica al cuadrado por la posición, o por la ecuación general de la onda, ¿cierto? La función de onda. Bien. Ya, entonces el problema está dado porque nos dicen que cuando llego en extremo, entonces no sé a qué extremo es. Si es el extremo de máxima compresión, entonces la aceleración tendría que ser menos la frecuencia cíclica al cuadrado, menos la amplitud, ¿cierto? Porque X es la amplitud negativa ahí. Ahora, si fuese al otro lado, a la máximo estiramiento, la aceleración tendría que ser menos la frecuencia cíclica al cuadrado por la amplitud positiva, porque la posición es la amplitud positiva ahí, ¿cierto? Tengo dos expresiones y me tengo que decidir por una. Entonces, no se sabe si la aceleración de estos 10 pi cuadrado van hacia la derecha o la izquierda. Pero, como los 10 pi cuadrado, no sé si se ven ahí arriba, ¿sí? Como los 10 pi cuadrados son positivos, o sea, no tienen un signo negativo, entonces vamos a asumir que hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, em, vamos a quedarnos vamos a tener, por lo tanto, la aceleración va a ser la frecuencia cíclica esta, ¿cierto? Porque menos por menos positivo, así que frecuencia cíclica al cuadrado por la amplitud, ¿ya? La dejé positiva. ¿Por qué? Porque, o sea, la aceleración está positiva, entonces quiere decir que apunta para allá, es positiva, apunta a la derecha, así que me quedo con esta, donde la posición es la amplitud negativa. Y esta es la que tenía la amplitud negativa, ¿cierto? Porque la posición es la amplitud negativa en este caso. Y menos por menos es positiva. Así que así queda la expresión. ¿Ya? Y de ahí puedo despejar la amplitud. ¿Ya? Por eso estoy haciendo esto, para llegar a la amplitud. ¿Ya? Entonces, como la aceleración ya la conozco, que son 10 pi cuadrado, y la frecuencia cíclica la había calculado también, ¿o no? Ahí está. Es 10 pi todo al cuadrado por la amplitud. Entonces, finalmente puedo despejar la amplitud. La amplitud va a ser 10 pi cuadrado partido por 100, porque 10 al cuadrado son 100 y pi al cuadrado son pi cuadrado. Y 10 partido en 100 es un décimo y eso me da una amplitud de 0,1 metro. Eso era. Ya, se fijan que esto para ondas mecánicas se entendió, ¿no? Sí, profe. Ya. Ah, sí, pues porque, a ver. Ah, sí, está bien. 0,1 metro. Perfecto. 0,1 metrito. Ya. Y, ¿qué hora es? Ya, vamos a hacer el último entonces.
Ya, vamos a hacer una esfera. Cuelga. ¿Sí? Del extremo de un resorte. Ya, esto puede ser vertical o horizontal, ¿eh? Y oscila verticalmente con 2 segundos de periodo. Oscila verticalmente con 2 segundos de periodo. Ya, eso es. La esfera tendrá una masa, ¿cierto? Ahora, si la masa de la esfera aumenta en 1 kilo, ¿sí? El periodo aumenta 2 segundos. 2 segundos más, digamos. ¿Ya? Pregunta: calcular la masa inicial. Calcular la masa inicial. Bueno, aquí hay una cosita. La rapidez de un péndulo depende de el largo y de la masa, ¿ya? Esto es un péndulo, pero este péndulo está colgando de un resorte, no de una cuerda. Así que aquí, más que la densidad de la cuerda o el largo de la cuerda, esto es un resorte, así que aquí entra en juego la constante de estiramiento. ¿Se acuerdan cuando veíamos la energía potencial elástica, que era 1/2 de K por X cuadrado? Y esa K tenía que ver con el estiramiento del, del resorte o lo que fuese, del elástico, lo que. Bueno, ya, aquí entra en juego eso. Así que vamos a dar como dato que esta rapidez angular o la frecuencia cíclica va a ser la raíz cuadrada de K partido por M. ¿Sí? M es la masa, ¿cierto? Y K es la constante elástica. Ya. Eso es como datito, ¿sí? Hay que calcular la masa. ¿Cómo lo haríamos? Veamos los datos que tenemos. ¿Qué datos hay? Una esfera cuelgada en el extremo de un resorte, ya, listo. Oscila verticalmente con 2 segundos de periodo, ya. Entonces, tenemos un periodo inicial, perdón, de 2 segundos. Así tenemos un periodo, ¿cierto? ¿Qué más? Aquí no hay más. Pues, si la masa de la esfera aumenta en 1 kilo, el periodo aumenta en 2 segundos. Ya no hay más. Así que aquí la fórmula esa de que el periodo es 1 partido por la frecuencia, me parece que no nos va a servir mucho. Profe, ¿se puede decir que el periodo es 2pi partido en W y reemplazar W por la fórmula que dio recién o no? Perfecto. Oiga, dejé anotar a la Bárbara. Muy bien, pues. O sea que el periodo es 2pi partido por la frecuencia cíclica, ¿cierto? Podríamos escribirlo como 2pi por 1 partido por la frecuencia cíclica.
¿vale? Como a su vez la frecuencia cíclica es la raíz de esto, podríamos decir que la frecuencia cíclica, como es la raíz de ¿qué cosa? De K partido por M, la podríamos escribir como la raíz de K partido por la raíz de M. Y como está el inverso, entonces ese lo podemos escribir como la raíz de M partido por la raíz de K. Entonces, el periodo va a quedar como 2pi por la raíz de M partido por la raíz de K. ¿Ya? Porque quedó al inverso, ¿cierto? Así que por eso la invertimos. Pero el periodo era 2 segundos, ¿cierto? Así que lo reemplazamos ahí. 2 segunditos. Vale. Y podríamos entonces despejar esto. Podríamos decir que este 2pi pasa para allá dividiendo. Así que 2 partido por 2pi va a ser igual a la raíz de M partido por la raíz de K. Así que la raíz de M partido por la raíz de K va a ser 1 partido por pi. ¿Sí? Acá la raíz de M partido por la raíz de K va a ser 1 partido por pi. Ahí tenemos un primer dato. Recuerde que estamos buscando la masa inicial. ¿Sí? Después dice, si la masa de la esfera aumenta en 1 kilo, la masa de la esfera aumenta en 1 kilo, el periodo aumenta en 2 segundos. ¿Sí? Así que de esta fórmula de aquí podríamos hacer algo. Vamos a hacerlo acá. Entonces dice que teníamos esto, ¿cierto? 2 igual a 2pi, la raíz de m partido por la raíz de k. Ya. Pero dice que si la masa de la esfera aumenta, ¿cuánto aumenta? En uno. Eh, Ya M aumenta en uno. en 1 kilo. ¿Qué pasaba con el periodo? Aumentaba en dos. Aumentaba 2 segundos. Ahí sí. Ahí está. ¿Mm? Y bueno, de ahí también podíamos entonces despejar. Podríamos decir, bueno, 2 más 2 son 4. Y este pasa dividiendo. Y eso es factor de m más 1 partido por raíz de k. Así que nos queda 4 medios, que sería 2 partido en pi, ¿cierto? O sea que la raíz de m más 1 partido en k va a ser igual a 2 partido en pi. Eso. Ahí. Tenemos otra formulita. Profe, el 2 partido en pi se podría escribir como 2 por 1 partido en pi y reemplazar por la otra fórmula que teníamos, ¿no? El 2 partido en pi. Sí, escribirlo como 2 por 1 partido en pi y el 1 partido en pi reemplazar por raíz de m partido en raíz de k. Ah, ¿verdad que raíz de k? Claro que sí, pues, ¿cierto? De hecho, incluso sería mejor, por ejemplo, tomar el raíz de m más 1 y despejarlo. Esta k, pasarla para acá. Entonces me quedaría 2 partido en pi por raíz de k. ¿Sí? Y ahí hacer lo que usted dice, muy bien. Sería raíz de m más 1 igual a 2 por 1 partido en pi, como dice la Bárbara, y por la raíz de k. Y como 1 partido en pi ya tienes solución, la reemplazamos, ¿cierto? Que es raíz de m partido por raíz de k. Y la raíz de k se pueden cancelar. Y nos quedaría que raíz de m más 1 es igual, perdón, m más 1 es igual a 2 raíz de m. Ese es de ahí. Y podríamos aplicarle el cuadrado, ¿cierto? Y nos queda
que raíz de m más 1 al cuadrado igual a 2 raíz de m al cuadrado. Aquí entonces nos queda m más 1, se cancelan estas, y aquí nos queda 4m. 4m, ¿no? Sí. Y aquí entonces nos va a quedar 4m menos m igual a 1. Entonces 4m menos m son 3m. Así que m va a ser 1/3 de kilo, ¿o no? 1/3. Sí, porque aumentaba en 1 kilo, así que debe estar en kilo la masa. 1/3 de kilo. Ya, ahí tenemos. Estos ejercicios son aplicables en cuarto medio, ¿eh? Se pueden aplicar. El movimiento armónico simple antes de ver, por ejemplo, claro, porque onda se ve en primero medio, pero después en cuarto hay que retomar si uno quiere ver electricidad, magnetismo, las ecuaciones de Maxwell. Hay que meterse un poco en esto también. ¿Mm? Um, así que, bueno, iba a ser otro, pero no voy a alcanzar. Así que, como no tuvimos ese recreo de la segunda parte, lo dejamos hasta acá. Ya, la pruebita, acuérdense que hasta el miércoles. Y las tareitas vamos a tratar de tenerlas ahora el fin de semana para que puedan hacer la pregunta 1. Y de ahí ya nos quedaría la última prueba. Ahí tengo que subirles la última tarea, que sería la tarea 3. Y ahí quedaríamos. Faltaría la última prueba. La última prueba sería de ondas, movimiento armónico simple, óptica, porque la próxima clase tenemos que ver la óptica de espejos y lentes, formación de imágenes y las ecuaciones de espejo y las ecuaciones de lentes. Y nos quedaría un par de clases para ver poquito de ciencia del espacio. Y física moderna tal vez no la vamos a alcanzar a ver. ¿Ya? Estamos muy cortos de tiempo, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que sí. Así que quedaríamos ahí. Si tiene alguna duda o pregunta que quiera hacer, y si no se puede retirar, no hay problema. Chao, profe, gracias, que esté bien. Ya, gracias. Chao también, que le vaya bien. Chao, profe. Chao, chao.